Buenas, este es un video para explicar las leyes de los gases. Nosotros somos del Colegio Claretiano Jornada Mañana del curso 11.5 de la ciudad de Bogotá. Nuestros nombres, como verán, aparecerán en pantalla. Bueno, la teoría molecular. La teoría molecular de los gases nos dice que los gases están compuestos por partículas y estas partículas son individuales y están separadas. La distancia que existe entre estas partículas es muy grande comparada con su propio tamaño. Esto nos dice que el volumen total de del gas es muy grande comparado al de una sola partícula. Esta teoría también nos dice que las partículas están en constante movimiento y por eso crean cierto calor en el gas. La ley de Boyle. Esta dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Sus variables son volumen y presión. Las constantes son temperatura y número de moles. La deducción matemática de la ley de Boyle es presión por volumen. Esta es igual a número de moles, la constante de los gases por temperatura. Se divide en momento 1 y momento 2. Se dejan variables a un lado y constantes al otro. Las constantes se cancelan y esta nos da la ecuación. Bueno, pues en este experimento utilizamos una bomba, un recipiente con agua y una botella cortada. Bueno, la explicación de esto es que al sumergir la botella, esta disminuirá la presión del gas y por esto aumentará su volumen. Y esto es lo que pasa cuando se infla, como podremos ver en pantalla, que la bomba está desinflada y al sumergirla se infla. Bueno, ahí siguen viendo. Y finalmente termina parada. Bueno, la otra ley es la ley de Charles. Esta nos dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura en escala Kelvin. Esto en la vida real no es muy importante, pero al operar matemáticamente sí se debe tomar en escala Kelvin para que el resultado nos dé bien. Las variables de esta ley son volumen y temperatura y las constantes son la presión, como ya dije al principio, y el número de moles. Bueno, acá tenemos la deducción matemática, la ecuación inicial que ya explicó mi amigo hace un rato. También se divide en dos momentos. En esta salen las variables a un lado y las constantes al otro. Las constantes, al ser iguales en ambos momentos, se cancelarán, dando como resultado la ecuación final. Bueno, en este experimento utilizamos unos materiales que son una botella de plástico, un encendedor y una bomba. En el experimento vemos que al calentar la bomba, a mayor temperatura del gas de la botella empieza a inflar la bomba y a mayor volumen se infla la bomba. Ahí vemos como caliente y está inflando. Listo. Bueno, continuamos con la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac. Esta dice que a volumen constante la presión que ejerce una muestra específica de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Como dijo mi compañero antes, siempre tiene que ser en grados Kelvin para problemas matemáticos, pero el resto sí se puede. Y las variables son presión y temperatura, las constantes son volumen y número de moles. En la deducción matemática es presión por volumen, lo mismo que la otra, y es igual a número de moles, constante de los gases por temperatura. Se saca momento 1 y momento 2, las constantes se cancelan y da la ecuación. Bueno, acá veremos el experimento y en este experimento utilizamos pues el encendedor para prender una vela, un vaso para tener un volumen constante y un recipiente con un poco de agua. Ya verán para qué es. Ahí estamos viendo para qué es el agua.
Bueno, en este experimento podemos ver que tenemos un volumen constante y al ponerlo sobre el recipiente pues se generará más presión, y al haber más presión la temperatura que tiene la vela pues irá aumentando, también haciendo que la presión aumente, y por eso es que sube el agua y hace subir la vela. Acá continuamos con la ley de Avogadro, y esta dice que a temperatura y presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de este. Sus variables son volumen y número de moles, y las constantes son presión y temperatura. En la deducción matemática comenzamos con la ecuación principal, luego vamos con el momento 1 y momento 2 como las anteriores. Acá dejamos variables a un lado, constantes al otro, las constantes se cancelan y queda la ecuación principal, el volumen sobre número de moles, volumen 2 sobre número de moles 2. Experimento de Avogadro. En este experimento utilizamos 16 piquis y dos recipientes de plástico. En estos recipientes colocamos 7 piquis en cada uno, y cada bolita de esas representa una molécula. Entonces, como hay 7 y 7, pues podemos decir que tienen el mismo volumen. Y como el volumen del recipiente y los números de moles son directamente proporcionales, pues podemos decir que pertenece a la ley de Avogadro. Bueno, acá también tenemos algunas aplicaciones que tienen estas leyes. Por ejemplo, la ley de Boyle sirve para entender lo que sucede al bucear. ¿Qué sucede? Que al sumergirnos hay un cambio de presión drástico, y esto afecta pues el volumen de nuestros pulmones, y por esto es que se requiere tanta seguridad para practicar este deporte. Después de la ley de Boyle continuamos con la ley de Gay-Lussac. Una forma de entender esta ley es con una olla a presión, porque esta aumenta su temperatura y la presión del vapor del gas irá aumentando hasta que vea la necesidad de escapar. Bueno, y por último tenemos la ley de Charles. Una forma de entender esta ley es lo aerostático, pues cuando aumentamos la temperatura del gas también aumenta el volumen del gas, y esto hace que el globo pues ascienda y ascienda y ascienda hasta alcanzar una altura máxima, por decirlo así. Y pues esas son las aplicaciones. Bueno, ya hemos finalizado con este video y no nos queda nada más que decir sino gracias. Gracias.